buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos en nuestra mesa número 5, Pandemia y Economía Mundial Presente y Futuro, de nuestro coloquio internacional de primavera Graciela Arroyo Pichardo, la Sociedad Internacional en Riesgo, efectos multidimensionales de la pandemia. Yo soy Virginia Valdivia y tengo el honor de moderar la mesa número 5 con distinguidos académicos que voy a leer cada uno de sus semblanzas cuando les toque presentar. Voy a dar unas instrucciones antes de comenzar. Cada uno de los ponentes va a tener 12 minutos en una primera intervención. A los 10 minutos yo les voy a hacer llegar vía chat privado, un anuncio de que terminen en 2 minutos. Después habrá una réplica de 5 minutos para cada ponente. Si quedaron algunas ideas inconclusas, en estos 5 minutos cada uno de los ponentes podrá hacer una reflexión extra. Después tendremos las preguntas por parte del público y se sugiere a los ponentes que tengan 5 minutos para responder cada una de nuestras rondas de preguntas. Dependiendo si nos ajustamos a los tiempos, podremos tener más rondas de preguntas. En primer lugar, voy a dar la palabra a la doctora Alejandra Salas Porras. Ella es profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pertenece al SNI nivel 3, hizo su doctorado en Ciencias Políticas por la London School of Economic and Political Science. Entre sus líneas de investigación, docencia y tutoría giran alrededor de los siguientes temas: élites y desarrollo a nivel regional y nacional, economía política del desarrollo, los centros del pensamiento, y entre sus últimas publicaciones se encuentran las siguientes: Democracy, Civil Society and the Strategies Pursued by Think Tanks in Mexico, Transnational State Elites and the Neoliberal Project in Mexico, Conocimiento y Poder, las ideas, los expertos y los centros de pensamiento, la economía política neoliberal en México, y Think Tanks and Global Politics. Adelante, por favor, doctora Alejandra Salas Porras. Muchas gracias, Virginia. Bueno, ya agradecí la invitación que me hicieron para participar en esta mesa. Empezaría por expresar, pues, el objetivo de esta ponencia, que va a tener que ser expuesto telegráficamente, puesto que solo tenemos 12 minutos, ¿sí? Me propongo descubrir, a través de las notas que voy a presentar a continuación, cómo funcionan las estructuras de poder global en el contexto de la pandemia. Subrayo que la ponencia se inscribe más bien en el ámbito de la economía política internacional, puesto que creo que estoy rodeada por economistas, como me suele ocurrir en la gran mayoría de los foros en los que participo, ¿sí? La pandemia ha provocado, como hemos podido apreciar y sufrir, una crisis económica que llevó a la caída de la economía mundial, pero con grandes desigualdades entre las regiones y los países, desigualdades que dependen en gran medida de los recursos de los que disponen cada uno de estos países para hacer frente a los impactos económicos y sociales. ¿Sí? Las posibilidades de recuperación dependen también de estos recursos, ¿sí? La pandemia y las prácticas sociales a su alrededor han hecho más evidentes las estructuras de poder que subyacen a la economía política global y que además se aprecian especialmente en 2 tendencias que son las que me interesa explorar a continuación. De un lado, la lucha por controlar las patentes y el conocimiento que éstas contienen, y del otro lado, la lucha por usar las patentes como arma de poder. ¿No le cambias, por favor? Pensé que... ¿Sí? Ok. La primera hace evidente las relaciones de poder en el campo del conocimiento y la ciencia, y la segunda, las relaciones de poder entre el norte y el sur global, pero también entre las potencias de los países desarrollados, particularmente entre la Unión Europea, Estados Unidos
China y Rusia. Siguiente. Surgen entonces en el contexto de la pandemia varias preguntas que a mí me interesa explorar. ¿Quién toma las decisiones que más afectan la salud? ¿Y quién decide cómo se distribuyen y usan los recursos para combatir la pandemia y, por tanto, para recuperar la economía? Siguiente. Para abordar el tema, me inspiro en las propuestas de Susan Strange y de la teoría crítica en general, que se preocupan por descubrir cómo funcionan las estructuras de poder en el ámbito de la economía política internacional. En los años 70, Strange identificó 4 estructuras: la financiera, la productiva, la de seguridad y la del conocimiento. En el caso de la salud, se traslapan las 4 estructuras de poder que identifica Strange. En efecto, por un lado, la salud, además de ser un bien público que exige conjugar conocimientos científicos y de muy diferente índole, es un bien necesario para garantizar la seguridad nacional y global de la población. Sin embargo, los conocimientos científicos tratan de ser controlados y monopolizados por las grandes transnacionales farmacéuticas, ¿sí? Además, la salud exige movilizar cuantiosas inversiones hacia la investigación y desarrollo, y el Estado se ha convertido en la principal fuente de financiamiento para la investigación, cuyos resultados son patentados por las grandes transnacionales, ¿sí? O sea, los recursos son públicos, sin embargo, los beneficios son privados. Siguiente. Se enfrentan en este contexto estrategias para controlar o para obtener recursos, ¿sí? ¿Cuáles serían las estrategias más importantes de control? Sobresalen 3. 1, la defensa por parte de los cabilderos y representantes de las transnacionales de las patentes como un mecanismo para controlar el conocimiento. 2, el bloqueo de las exportaciones, tanto de las vacunas como de los materiales que se necesitan para producirlas. Y por último, el acaparamiento de vacunas e insumos. Del otro lado, tenemos las estrategias para obtener los recursos, y aquí podemos identificar 2 como las más importantes. En primer lugar, la formación de coaliciones y alianzas para presionar a la OMC y a los países desarrollados para que flexibilicen los derechos de propiedad intelectual y los bloqueos a las exportaciones. Otra estrategia que ha adquirido también mucha importancia es la difusión de la información y de los riesgos que entraña no controlar la pandemia a nivel global. Siguiente. Los actores más importantes, pues evidentemente son las élites corporativas, en particular lo que se conoce como Big Pharma, los cabilderos que defienden los intereses de estas élites, los institutos de investigación y las aseguradoras que se enfrentan a los intereses que defienden el bien común. En particular, a través de la iniciativa COVAX, de múltiples alianzas y coaliciones que se han formado alrededor de organizaciones muy importantes, entre las que se encuentran Global Justice Now, the Advanced Market Commitment Program y otras, ¿sí? Y los periodistas también se han convertido en una, digamos, en una fuerza que difunde la información sobre los riesgos que entrañan no controlar la pandemia. Siguiente. Las posibilidades para obtener las vacunas muestran grandes desigualdades entre los países ricos y pobres. Según la UNICEF, el 86% del total de las dosis administradas hasta el 30 de marzo se han aplicado en países de ingresos altos y medios y solo 1% en los países pobres. Desde octubre, India y Sudáfrica propusieron a la OMC flexibilizar los derechos de propiedad intelectual
tanto de las vacunas como de los medicamentos. La suspensión de estos derechos permitiría a los países más pobres producir vacunas sin enfrentar acciones legales por parte de las empresas farmacéuticas. Estas, sin embargo, se han opuesto con el argumento de que tal decisión desincentivaría la innovación. Más de 100 países apoyan la iniciativa de India y África porque permitiría a las farmacéuticas de los países del sur poder copiar en sus laboratorios las fórmulas y combatir el virus. Originalmente, la propuesta encontró una fuerte oposición por parte de las grandes farmacéuticas y los países desarrollados. Alemania, en particular, expresó una tajante oposición. Aunque Biden finalmente apoyó la iniciativa desde el 5 de mayo, varios países europeos se siguen oponiendo, argumentando que la liberalización de las restricciones inhibiría la investigación e innovación. Sin embargo, desde Sudáfrica y otros países se argumenta que las consecuencias de no suspender dichos derechos son enormes, no solo por la pérdida de vidas humanas, sino porque dificultaría enormemente la recuperación económica. Siguiente. ¿Quiénes defienden los intereses del Big Pharma? Bueno, en particular las grandes asociaciones que agrupan a las empresas farmacéuticas. El presidente también de la Organización para la Innovación Tecnológica, quien afirmó que tal decisión debilitaría el sistema que creó las mismas vacunas y destruiría los incentivos para que las empresas busquen soluciones en las siguientes emergencias. Sin embargo, quienes defienden la propuesta argumentan que el grueso de la investigación se ha realizado con fondos públicos. El gobierno norteamericano, por ejemplo, canalizó $12,000 millones a la investigación que resultó en las vacunas norteamericanas, ¿sí? Por lo menos 97% de la investigación en el caso de la vacuna AstraZeneca se realizó con financiamiento público. Y bueno, es bien sabido que la mayor parte de los costos se origina en la investigación, mientras que la manufactura cuesta mucho menos, ¿sí? Según un reporte de Intercept, más de 100 cabilderos urgieron a los congresistas en Estados Unidos no aceptar la solicitud de suspensión. Siguiente. Del otro lado tenemos quienes defienden la salud como bien público, ¿sí? Un número de países con excedentes en vacunas han contribuido a formular la iniciativa COVAX, que se propone a través de la Organización Mundial del Comercio canalizar los excedentes hacia los países pobres. Pero las prohibiciones a las exportaciones y el acaparamiento siguen obstaculizando la meta de orientar 2 billones de dosis a los países pobres. La organización People's Vaccine Alliance dice que la suspensión de la patente sería un paso crítico para elevar la producción de vacunas en todo el mundo. A su juicio, se necesita maximizar la producción global y para ello es necesario que todas las compañías del ramo tengan acceso a la tecnología. Según la organización Global Justice Now, hay muchas plantas que cuentan con capacidad instalada ociosa y que podrían rápidamente empezar a producir si se les da la tecnología o si tienen acceso a la tecnología, ¿sí? Poco después del apoyo de Biden a la suspensión de patentes, esta misma organización auspició una carta que fue firmada por más de 140 académicos, expertos en desarrollo y salud, en la que llaman a Boris Johnson a suspender los derechos de propiedad sobre las vacunas y los tratamientos. Se asegura en la carta que la suspensión sería crucial para terminar la pandemia y lograr la inmunidad mundial. El Comité para la Abolición de las Deudas Legítimas
acaba de publicar un manifiesto a fin de acabar con el sistema de patentes privadas y por una industria farmacéutica bajo control social. Bueno, ya hay otros muchos argumentos, no me quiero detener porque si no, no voy a transmitir las principales ideas de la ponencia. Entonces, si quieres pasar a la siguiente. Sí, que sería, digamos, la última idea que propongo al principio, que tiene que ver con la tendencia a utilizar las patentes y las vacunas como instrumento de poder. Tenemos, por un lado, que varios países usan su poder financiero para obtener contratos directamente con las empresas, o sea, no optar por esta iniciativa que se había propuesto. Esto ha significado que Sudáfrica paga a AstraZeneca 2.5 veces más por unidad de vacuna que los países europeos. Asimismo, Canadá ha comprado 5 veces más dosis de las que necesita, mientras el continente africano, con una población de 1.3 billones, solo ha podido conseguir 300 millones. Por el otro lado, se observa una confrontación más o menos velada entre Rusia, la Unión Europea, Estados Unidos y China para aumentar su poder blando, dando facilidades a varios países. Así, las empresas Sputnik, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson Johnson y algunas empresas chinas han empezado a exportar sus vacunas y en algunos casos han accedido a trasladar parte del proceso productivo al sur global. AstraZeneca, en particular, comparte licencias para manufacturar las vacunas. Pfizer y Sanofi han hecho acuerdos para transferir la tecnología para las ampolletas. Mientras algunos países acaparan vacunas, insumos y medicinas, China y Rusia practican la diplomacia para mejorar su posición e imagen en algunos países. China, por ejemplo, ha ofrecido dosis gratis a 13 países y entre estas dos empresas han abastecido más de 800 millones de dosis a 41 países. En una declaración que claramente intenta demostrar que el apoyo de Estados Unidos es superior, Biden promete a principios de esta semana 20 millones de dosis de las vacunas que han sido aprobadas en Estados Unidos y 60 millones de AstraZeneca que todavía no ha sido aprobada en Estados Unidos. O sea, un total de 80 millones en las próximas 6 semanas. Nuestro país, dijo Biden, será el arsenal de vacunas para el resto del mundo. La guerra de las vacunas se ha convertido así en una guerra por mejorar las posiciones de todos estos países. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Salas Porras. Sin duda nos va a dejar con muchas reflexiones y con muchas inquietudes que ojalá que salgan a la hora de las preguntas. Y sobre todo también que le permita también en sus 5 minutos poder hacer ese cierre para que nos quedemos con más datos tan interesantes sobre lo que acaba de reflexionar. Ahora hablaremos con el doctor Juan Carlos Barrón Pastor, pero antes voy a leer su semblanza. Él es doctor el doctor Juan Carlos Barrón Pastor trabaja como investigador en el área de estudios estratégicos y es secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de nuestra universidad, además de ser profesor definitivo de la Facultad de Contaduría y Administración y presidente de la Academia de Negocios Internacionales en esta facultad. Es doctor en Filosofía del Desarrollo Internacional y maestro de investigación en Estudios del Desarrollo, línea de investigación sobre educación, por la Universidad de East Anglia en el Reino Unido. Es egresado del Seminario de Teoría Crítica del Colegio Birkbeck de la Universidad de Londres, en Reino Unido, diplomado en Relaciones Internacionales de América del Norte del CISAM. También cuenta con un diplomado en Teoría e Investigación Feminista del SEICH de la UNAM y es licenciado en Administración por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.
Es ganador de la mención honorífica del premio Prose Award American Publisher in Education Practice en 2016 y galardonado con la distinción al mérito docente en 2019 por la Academia de Negocios Internacionales y como profesor distinguido en 2017 por parte de la Academia de Ética e Investigación de la Facultad de Contaduría y Administración. En materia de divulgación, es el coordinador académico y conductor de la serie de programas Mirador Norteamericano, producido por la CUAEF y el CISAN, y se transmite mensualmente por TV UNAM. Adelante, doctor Juan Carlos Barrón. Muchas gracias, Virginia, por la presentación y, bueno, un honor compartir con distinguidos colegas, un honor todas las salas estar aquí compartiendo este escenario y pues bueno, en mi caso pues bueno, tampoco trabajo desde una perspectiva económica, sino geopolítica, ¿no? Básicamente lo que voy a tratar el día de hoy, muy brevemente, es hablar un poco de cómo la pandemia está trayendo consigo un auge del capitalismo digital pero al hacerlo también está trayendo un ensanchamiento de la brecha digital y de desigualdades económicas y sociales que podrían pues, ponernos en una situación pues, de altísimo riesgo en muchos términos, como lo trataré de explicar al final. En primer lugar, pues bueno, quiero muy brevemente decirles que, bueno, la geopolítica, los métodos geopolíticos suelen estar ligados a la producción académica y política de ciertos estados-nación que buscan disputar el control del planeta conforme a sus intereses. Entonces tenemos una tradición geopolítica rusa, una tradición geopolítica alemana, una tradición geopolítica inglesa, estadounidense, y bueno, pues desafortunadamente no contamos con una todavía, pero necesitaríamos urgentemente contar con una geopolítica latinoamericana que nos permitiera entender multidimensionalmente nuestro lugar en el mundo y no estar improvisando en cada uno de estos intentos que se hacen por seguir controlando a nuestro territorio y nuestra población. En el caso mío particular, en el CISAN, trabajo el sistema de medios de comunicación y particularmente el ciberespacio, que es un nuevo territorio en el cual pues en este momento estamos allí. Se llevan a cabo múltiples acciones de nuestra vida y que la pandemia pues ha hecho que se expanda este ciberespacio, se expanda en nuestras vidas, se expanda en su potencial económico, que se expanda en su potencial político de vigilancia. Pues bueno, pues nosotros por necesidad, por entretenimiento, por adaptación, además con una confianza social de que el avance tecnológico es bueno per se, lo cual por supuesto es cuestionable, pues allí nos encontramos pues avanzando o entrando en este mundo ciberespacial que hace muy poquito, pero muy, muy poquito, un cuarto de siglo prácticamente no existía. Y ahora pues nos parece el universo. Entonces, pues bueno, pues estamos intentando desarrollar un conjunto de técnicas para ver cómo funciona y cómo explicar el funcionamiento ciberespacial. Y uno de los pedazos que es pues, particularmente importante para entender el ciberespacio, pues es el auge del capitalismo, de lo que llamamos capitalismo digital. Esto, pues sí, muy brevemente, pues les comento, el capitalismo digital pues es un conjunto de procesos, de sitios y momentos en los que la tecnología digital media las tendencias estructurales del capitalismo. Este concepto de Schiller es el que suele guiar las discusiones sobre si es así, si no, etcétera. Pero lo que va quedando claro es que el capitalismo digital per se, pues es solamente, como todos sabemos, una máquina generadora de ganancias, destructora del medio y por lo tanto, pues es necesario repensar
la posibilidad ahora, yo sé que en 2021 suena muy difícil hablar de esas cosas, pero todavía en los años 90, autores como Castells hablaban de que era importante darnos cuenta de que tenía que haber un desarrollo informacional. Es decir, que el desarrollo de esta maquinaria digital no es un desarrollo por sí mismo o con un fin en sí mismo, sino tendría que ser pensado para una mejora social, para una mejora de las vidas, y no nada más de un pequeño grupúsculo cada vez menor, cada vez más pequeño, sino intentar, en la medida de lo posible, ampliarlo. Sin embargo, pues yo sé que esto suena tremendamente revolucionario, que Castells de ninguna manera podría ser catalogado como tal, pero resulta que en este momento resulta revolucionario tener que cuestionarnos para qué está dándose todo este funcionamiento del capitalismo digital. Algunos autores, algunas autoras como Shoshana Zuboff le han llamado capitalismo de vigilancia, ¿no? Que es decir, estamos hablando de un capitalismo de extracción de información, de extracción de datos, de acaparamiento de nuestras vidas, a ver cuánto tiempo podemos estar en uno o en otro lugar. Y entonces, pues este capitalismo es en donde cada vez más se van llevando a cabo pues nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones económicas, nuestras relaciones culturales, y se van convirtiendo en un problema político, en un proyecto político. Y pues mientras eso está pasando con la pandemia, pues esto creció de una manera impresionante. Para unas muestra, la OSD, por ejemplo, ha hablado con mucha pompa en su reporte de Economía Digital 2020, que salió hace apenas unos cuantos días. Habla de que ya hay toda una estructura por parte de las élites de la OSD para pensar la economía digital como la panacea para hablar de cómo transformar la sociedad, los trabajos, los mercados, el acceso a la educación, la innovación. Ellos ya tienen todo un plan para nosotros y pues bueno, obviamente no nos han preguntado ni nos van a preguntar. En términos de comercio electrónico, para muestra un botón, ya en este momento la pandemia ha impulsado las ventas en línea y ha creado una concentración impresionante. La cantidad de cosas que antes se compraban incluso en una tienda de autoservicio de gran cadena, ahora se compran en Amazon o en páginas digitales que hacen que haya una mayor concentración del comercio electrónico. Particularmente, bueno, muy rápido quiero decir que está clarísimo que pues esto va a traer un incremento de las desigualdades sociales, va a crear una ampliación del poder de las grandes tecnológicas, de las empresas basadas en Silicon Valley, va a multiplicar el poder de la desinformación, como ya lo estamos viviendo, y por lo tanto pues va a traer un conjunto de problemas políticos, porque va a traer pues disputas sobre regulación, reformas, preguntas sobre cómo entrar en la calidad de vida, preguntas sobre cómo regular a empresas que están arriba de los estados, se podrá poner impuestos a empresas transnacionales, no se podrá, cómo se van se va a hacer, todo queda clarísimo que ya no se va a poder hacer el modo de tributación tradicional que funcionó durante los últimos 200 años. Vamos a tener que repensar la regulación para poderle cobrar impuesto a estas grandes empresas. En fin, es un momento de un parteaguas en la historia. Es muy importante aquí tener en mente que pues esto está generando un auge, un crecimiento brutal de todo lo que tiene que ver con esta economía, así como otros sectores están sufriendo, como el turismo, como el transporte. Este sector está creciendo a una velocidad impresionante. Para que tengan ustedes una idea, y además esto que también pues, se suele decir que China, que Rusia disputando el poder de Estados Unidos, posiblemente en otros ámbitos sí, pero en la economía digital
está clarísimo que la mitad de esa economía es estadounidense. Y la mitad, el 80% de la inversión que se hace en este rubro, la hacen corporativos relacionados de alguna manera con Estados Unidos. Y el resto lo hace el resto de Europa, el resto de China, Rusia, etc. Los servicios, no va a haber tiempo aquí para explicarles, pero lo que sí quiero que sepan es que de acuerdo a encuestas como Pew Research y otras encuestas de ese tipo, estamos ahora viendo que hay un incremento fundamental en el uso de plataformas, en el uso de aplicaciones. El uso de estas plataformas, de estas aplicaciones varía de una manera gigantesca dependiendo la edad, dependiendo el grupo social, dependiendo el país, dependiendo, incluso ya hay indicadores que marcan, ya sabemos lo polémico que puede ser esto, qué aplicaciones usan los blancos, los negros, los café con leche, los hispánicos, los hombres, las mujeres y toda la diversidad de identidades de género que puedan generarse. Entonces, pues estamos viendo que hay un crecimiento en general en el mundo, pero en particular en América del Norte, del uso del Internet. Obviamente México no es la excepción. Tenemos un reporte apenas lanzado hace un par de días, el 17º reporte sobre el uso del Internet, que pueden ustedes consultar y buscar en casi en cualquier lado, en donde viene todo, pues el perfil demográfico, la satisfacción, el uso del Internet, lo cual nos muestra que en México hemos pasado de 75 millones de personas que usaban Internet en 2018 a 87 millones de personas que usan Internet en 2021. Es decir, un crecimiento de más del 10% en menos de 15 meses. Lo que sí es que este crecimiento está basado en los teléfonos. Solamente 40 millones tienen computadora. Y, por supuesto, lo que les decía, la brecha digital es impresionante, es tremenda porque todavía pues hay en México 30 millones de personas sin acceso a Internet, pero el 90% de ellos cuenta con una línea telefónica móvil. Entonces, bueno, se me acaba el tiempo, pero lo que les quiero decir es que el capitalismo digital ha tenido un crecimiento exponencial. Le vino como anillo al dedo a él, sí, el auge de la pandemia. Y está trayendo consigo un ensanchamiento de la brecha digital y un crecimiento exponencial de las desigualdades. Espero en mis próximos 5 minutos poder hablar un poco de los escenarios que esto podría traer en el corto plazo. Me detengo aquí. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir mi investigación en el CESAM. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Barrón. Gracias por su estricto apego al tiempo. Ahora vamos a pasar con el doctor José Ignacio Martínez. Él cursó el doctorado en Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid, después de concluir sus estudios de maestría en Comercio Internacional y las licenciaturas en Relaciones Internacionales y Economía, ambas cursadas en la UNAM. Realizó una especialización en Integración Económica en el Colegio de México. Es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios Lansen de la UNAM. Es profesor e investigador de la UNAM adscrito al Centro de Relaciones Internacionales, donde coordina el área de Economía Internacional. Es coordinador también del Seminario de Comercio Exterior en este centro y del Seminario de Análisis Cuantitativo en Relaciones Internacionales en este mismo Centro de Relaciones Internacionales. Fue coordinador del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM y entre sus libros más recientes, por mencionar los últimos 2 años, tenemos La Nueva Agenda de la Economía Internacional, Praxis de los Negocios Internacionales, Marco Jurídico del Comercio Exterior, Regulación Multilateral del Comercio Mundial de Mercancías. Por favor, doctor José Ignacio Martínez, adelante. Su micrófono, por favor. Muchas gracias a la invitación que amablemente me realiza el Centro de Relaciones Internacionales a través de nuestro coordinador. Igual agradezco al comité organizador
la invitación. No quiero iniciar la ponencia que he presentado sin antes desear que todas ustedes en casa, los suyos, se encuentren gozando de cabal salud. He escrito esta ponencia que denomino 2021-2030, el diseño de la transfiguración o de la inflexión. Doy paso a su lectura. Introducción. A raíz de la crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV-2, es un hecho sin precedentes, y la dinámica global se detuvo, provocando una contracción estimada de menos 3.3, esto en 2020. Para 2021 se espera que la economía crezca 6%. Para 2022 hay que tomar en consideración el año de 2022, que es ahí donde viene la caída más fuerte, y al tiempo el cobro de impuestos, ¿no? Para 2022 se espera que la economía crezca 4.4%, y entre 2023 y 2026 nuevamente vamos a tener una contracción del orden de entre 1.5 y 2%. No obstante este crecimiento que vamos a tener en 2021, se prevé que las economías de mercados emergentes y los países en desarrollo de bajo ingreso sufrirán pérdidas más significativas a mediano plazo. Asimismo, la desigualdad del ingreso aumentará significativamente debido a la pandemia. Se prevé que casi 95 millones de personas quedaron por debajo del umbral de la pobreza en 2021, en comparación con las proyecciones previas a la pandemia. Además, las pérdidas de aprendizaje son más graves en los países de bajo ingreso y en desarrollo. La crisis económica mundial. A partir de que detonó la pandemia provocada por la COVID-19, en el primer trimestre de 2020, la economía mundial y el comercio internacional han resentido las consecuencias de este virus. En comparación con el periodo de la crisis financiera mundial 2008-2009, el descenso económico ha sido sin precedente y aún mayor. Los impactos entre países están sincronizados, con diferentes niveles de apertura, especialización del servicio y rigor de las medidas relacionadas con la COVID. Sin embargo, con el avance de las vacunas, las expectativas económicas han disminuido. No obstante, la recuperación es dispar, lenta y precaria, principalmente para los países de renta baja. Asimismo, con base en datos de la OMC, se prevé que el comercio mundial de mercancías aumente 8.0% en 2021, después de que en 2020 tuvo una caída de menos 5.3%. En 2021, la demanda de bienes objeto de comercio estará impulsada principalmente por América del Norte, donde tendrá un crecimiento de 11.4%. Europa tendrá un crecimiento de 8%, al igual que América del Sur. Asia, 8.4%, lo mismo que América del Norte en materia de importaciones, en este caso, 8.3%. África, en materia de importaciones, 8.1%, Oriente Medio, 12.4%, los países de estados independientes, 3.2%. Sin duda, esta recuperación será desigual entre los países, ya que aquellos donde se implementa la vacunación rápidamente son las naciones con mayor renta y por ende mejorará su desempeño económico. Ya la doctora Salas precisó por qué es muy importante la liberalización de la patente vía OMC y la pugna que se está dando. Me gustó mucho su ponencia, doctora. Ante este contexto, la crisis sanitaria ha maximizado las desigualdades ya existentes, por lo que habrá que preguntarnos si la gobernanza acentúa estas mismas disparidades o si debemos optar por alternativas que estén dirigidas al desarrollo equitativo y plural. La reflexión se torna entonces en si se debe continuar este sistema que opera bajo los intereses de un grupo reducido a costa de los países con bajos ingresos, los cuales se ven afectados por desigualdades que favorecen esta misma población rica, que, en palabras de Totonio dos Santos, cito, es una situación en la cual las economías de un grupo de países son condicionados por el desarrollo y expansión de otros.
Se convierte entonces en una posición dependiente, pues mientras unos pueden expandirse a través de su autoimpulso, otros solo pueden hacerlo a través solo pueden hacerlo a condición de la expansión de los países dominantes, lo que puede traer efectos negativos en su propio desarrollo, ocasionando que estos países periféricos permanezcan más rezagados y explotados. Fin de la cita. Por ende, se debe repensar un nuevo sistema multilateral que surgió del sistema de San Francisco y de Bretton Woods, donde no se contempla la gobernanza. Habrá que recordar que tras la Segunda Guerra Mundial se establecieron políticas monetarias encaminadas a la recuperación económica y a la detención del avance soviético en Europa a través del Plan Marshall. Y en el horizonte no se contemplaba el desarrollo sostenible. Si bien se impulsó el crecimiento económico, también aumentó la desigualdad y la pobreza. La producción industrial transnacional provocó un cambio climático con un efecto mundial, pero con un beneficio en el EBITDA de los corporativos globales. Por un lado, los países europeos o de América del Norte, Estados Unidos, Canadá, lograron alcanzar la estabilidad financiera, además de un alto desarrollo humano, mientras que los países del sur global permanecen estancados en estos problemas sociales que impiden un progreso social y económico. Vemos entonces cómo el mismo patrón se repite donde, tras una crisis internacional, los primeros en recuperarse son los países ricos, mientras que los pobres están en una posición o de ser salvados por estos mismos o quedar condenados a un crecimiento lento y desigual. Es posible que los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y las políticas económicas que se estaban circunscribiendo a estos tan solo queden en el discurso. Pues en el contexto de la pandemia, estos objetivos han tenido retrocesos lejos de encaminar al mundo a la prosperidad, oportunidades, fin de la pobreza y al camino del bienestar. Es evidente que para garantizar esto se deben transformar sistemas políticos, económicos y financieros que gobiernan a las diferentes sociedades del mundo. Así pues, el contexto de pandemia ha develado nuevos desafíos para la política global, además de exponer la nula presencia de una gobernanza. Las prácticas y discursos actuales se contradicen con los intereses materiales, al igual que de la vida misma de la humanidad. Una pregunta clave sobre el futuro de la gobernanza es si los principios y prácticas predominantes pueden continuar como lo han hecho hasta ahora. Es por ello que se debe apuntalar el papel de la ONU para construir una gobernanza multilateral. Al mismo tiempo, reducir las brechas de desigualdad entre los países. Las preguntas que resaltan son: ¿cómo se definirán y priorizarán los temas esenciales? El liderazgo actual, dominado por el Grupo de los 7, que se reúne ahora en junio próximo, ¿considerará estos asuntos como prioridades? ¿Qué figura se tiene que consolidar para una gobernanza multilateral y equitativa? Sin duda, ahora más que nunca, es importante armar un plan de recuperación mundial y no se repita el fenómeno post-crisis de 2008-2009, donde las economías de renta alta crecieron de manera inmediata y los países de menor desarrollo aún sufren los estragos de esa crisis provocada por la caída del sistema financiero internacional. En abril de 2009, los líderes del G20 se reunieron en Londres para acordar una respuesta colectiva y rescatar a las principales empresas transnacionales. El resultado fue un ciclo que se reforzaba a sí mismo, caracterizado por la debilidad de la demanda agregada, un tímido crecimiento y una creciente desigualdad. En este sentido, al impulsar una gobernanza multilateral inclusiva y sostenible de largo plazo, se aminoraría la desigualdad provocada por este nuevo patógeno que hasta 2020 había dejado un desastroso legado de 1.500 millones de empleos perdidos principalmente en países en desarrollo. 320 millones de personas pasaron a estándares de pobreza extrema en el mundo en desarrollo. Los países subdesarrollados ahora tienen un déficit de entre 2 y 3 billones de dólares resultados de la caída de exportaciones e impago de deuda.
Sin duda, la crisis provocada por la COVID-19 nos debe encaminar a reglobalizar el desarrollo sostenible, salvando obstáculos estructurales, por lo que se debe dejar atrás la hiperglobalización, por lo que es necesario refundar el multilateralismo sobre nuevas bases, de tal manera que se amplíen los espacios de política en la periferia y se corrija el sesgo recesivo de la economía internacional. La recuperación no debe impulsar el crecimiento económico per se, sino que debe privilegiar el desarrollo sostenible con el objetivo de reducir la desigualdad de capacidades. Tras la pandemia de la COVID-19, múltiples gobiernos de América Latina, Europa, América del Norte, Asia y Oceanía estarán instrumentando a partir de 2022 reformas tributarias para reparar los déficits fiscales que generó este patógeno. Sin duda, la nueva desigualdad hará más lenta tanto la posible recuperación económica como la reducción de la brecha social, en tanto que aumenta la riqueza de la plutocracia, excluida de las pérdidas generadas por la voracidad de su ganancia, y cuyas empresas comerciales, financieras, bursátiles, de servicios y manufacturas serán rescatadas con dinero que dejaron de percibir los millones de desempleados a raíz de la reducción del gasto monetario, recorte salarial, pérdida del estado de bienestar. Sin duda, la nueva cepa de coronavirus deja como enseñanza lo endeble que es la humanidad ante un microscópico pero letal virus. Termino. La nueva gobernanza global debe ser coordinada y dirigida por la ONU y no por organismos y foros de excepción y exclusión, Fondo Monetario, Banco Mundial, OCDE, G20, G7, y así impulsar una nueva cooperación internacional en torno a una investigación científica de salud pública guiada por la visión de una comunidad de futuro compartido para la humanidad en torno a un nuevo ecosistema civilizatorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Martínez, igual también por su estricto apego al tiempo. Nuestro siguiente ponente es el doctor Sirawen Villamar. Él es economista y politólogo especializado en relaciones internacionales. Tiene una licenciatura en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y un máster en Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín. Su disertación doctoral, en su disertación doctoral realizó la política exterior de Alemania hacia América Latina y las potencias emergentes latinoamericanas entre 2000 y 2016. Obtuvo el diploma Managing Global Governance del Instituto Alemán para el Desarrollo. Desde hace una década estudia la relación Alemania con América Latina y su actividad académica se ha centrado en temas de relaciones internacionales, integración regional, análisis de política exterior, economía política internacional, gobernanza global. Fue docente en la Facultad de Economía y asistente de investigador en la UNAM, en el SAGE, y su experiencia profesional también incluye ser y haber sido director de proyectos en la Fundación Friedrich Ebert en México y actualmente como diplomático mexicano acreditado en Alemania. Entre algunas publicaciones tenemos Gobernanza Global, en Introducción al Estudio de las Relaciones Internacionales. Las demás no las voy a leer porque no sé alemán, entonces la pronunciación me saldría bastante mal, pero otras tiene Trump, Alemania y la Unión Europea, un conflicto sobre ruedas en Foreign Affairs Latinoamérica. Adelante, doctor Sirawen. Hola, gracias por la invitación. Realmente es un gran honor estar compartiendo con ustedes. Es casi la 1 de la mañana en Berlín, así que ruego si cometo se me escapan algunos detalles. Y tengo que comenzar mi presentación diciendo que aquí estoy participando a título personal, que nada de lo que yo comparta con ustedes representa la posición ni de mi embajada, ni de la Secretaría, ni del Gobierno de México. Dicho esto, voy a compartir mi pantalla con ustedes. A ver si lo logro hacer correctamente. Muy bien, aquí estamos. Bueno,
Es un gran placer estar aquí con colegas, algunos amigos y compartir un panel con mi profesora Salas Porras, quien me enseñó el mundo de la economía política internacional. Así que muchas de las cosas que yo pueda comentar aquí van a tener una gran interlocución con las ponencias que me precedieron. Hay un autor español que seguramente muchos de ustedes conocen, José Antonio Sanahuja, y él tiene un libro, tiene un ensayo sobre qué es el multilateralismo en la visión latinoamericana y emplea la comparación o la analogía con el efecto Rashomon, que es cómo se cuenta una historia desde distintas perspectivas. Todas son válidas, pero pueden ser muy distintas. Creo que justamente lo que pasó con la pandemia o lo que pasa con la pandemia de COVID-19 es uno de estos casos. Hay muchas visiones, hay muchas perspectivas a partir de un mismo fenómeno, que como decían, es un fenómeno microbiológico, es un fenómeno de virus. Empezó o puede ser visto como un tema de cuántas personas se han contagiado, o puede ser visto como un tema de cuántas personas han fallecido, o puede ser visto como un tema de, como ya también se mencionó, un tema del incremento de la pobreza, o puede ser visto como un tema de intervenciones de carácter fiscal por parte de los gobiernos centrales de los países para paliar los efectos de la pandemia. Sea como sea que se le vea, y aquí un toque para aquellos que recuerden sus clases de integración europea y las teorías de las áreas monetarias óptimas. Y en abril del año pasado, Angela Merkel describió la pandemia como un shock simétrico, que es justamente la idea opuesta a la gran amenaza de las áreas monetarias óptimas, que son los shocks asimétricos. Y el chiste es que al final del día todos los países, todos los estados están siendo afectados por la pandemia, en mayor o menor medida, pero todos, ninguno se ha escapado a ellos, aunque ninguno se ha escapado a los efectos de la pandemia. ¿Cuáles son estos posibles efectos? Ya las personas que me antecedieron hicieron varias descripciones desde sus propias posiciones o especializaciones académicas. A mí me gustó mucho una posición institucional importante. Hemos escuchado también de las personas que me precedieron nombres de organizaciones internacionales o de clubes, y a mí la que me gusta, la aproximación que me gusta mucho es la de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo, la UNCTAD, bueno, sobre comercio y desarrollo. Ellos estiman que el precio de la pandemia, más allá de 3,5 millones de fallecimientos hasta ahora, en el año pasado es de 10 billones de dólares, o sea, millones de millones, que eso es como si de un día en un año se hubiera barrido de la tierra la mitad de Estados Unidos, porque el PIB estadounidense es 21.5 billones. Y esas son las pérdidas económicas, según este análisis de la UNCTAD. El crecimiento del PIB para este año esperan que sea de 4.7%, lo cual es medianamente una buena noticia entre todas las malas noticias. Sin embargo, y la UNCTAD lo aclara, el gran problema que tenemos es que todo el potencial que la humanidad, que los estados, que las empresas, que todos estos actores de las teorías de relaciones internacionales o de un mundo transnacional podrían tener, están perfectamente subutilizadas. No se ha logrado, no se han alcanzado los niveles de cooperación multilateral que hubieran podido ayudar a combatir realmente a profundidad la desigualdad, el endeudamiento de las personas, de los países, de las empresas, y también hay muy poca inversión. Este enfoque multidimensional de la UNCTAD
Es bastante interesante y yo les sugeriría a las personas que tengan ganas de saber exactamente qué es lo que opinan ellos o qué es lo que vean ellos de los efectos económicos de la pandemia. Incluye 18 ámbitos clave de la pandemia. Y de hecho, los colegas que me antecedieron mencionan muchos de ellos. Los mencionaron por separado, algunos entraron un poquito más en profundidad. Por ejemplo, el doctor Barrón hablaba, por ejemplo, del capitalismo digital y la UNCTAD dice, uno de los elementos que nosotros estamos revisando son la cotización de las firmas o de las empresas tecnológicas, ¿no? Entonces, yo diría que sugiero a todos ustedes que nos están viendo echarle un ojo a los textos de UNCTAD sobre la pandemia. Escuché o vi algunos fragmentos de las mesas precedentes en el coloquio y también lo pueden ver ustedes en las noticias y en los ensayos y en la conversación general, los que se dedican a relaciones internacionales, se habla de una diplomacia de vacunas. Bueno, a mí me parece que también podemos hablar de un capitalismo de vacunas, ¿no? Y eso es algo que ya naturalmente la doctora Salas Porras explicó de manera magistral. En este caso yo voy a tener que hacer un poquito de traslape, pero en realidad sigan a la experta. Y creo que se trata de una dinámica conocida. Y es una dinámica conocida de los que tienen y los que no tienen, o de los países del centro y de la periferia. Que esto también me llevó a pensar mientras escuchaba al doctor Barrón, que si en América Latina existe un pensamiento o una perspectiva geopolítica, diría que la CEPAL permite un tipo de contribución en ese sentido. Existen países con ciertas posiciones, con ciertas posiciones de salida ante las cuales América Latina tiene ciertas desventajas y el poder se sigue concentrando en muchas ocasiones bajo esos esquemas básicamente centenarios. Aquí tengo un par de fuentes, de imágenes que se ven muy, muy pequeñas, pero simplemente dicen esto. El desarrollo para las inversiones para desarrollar las vacunas contra el SARS-CoV-2 están esencialmente hechos por fondos públicos, que es la gráfica con las barras verdes, y abajo de esa es centrado en los países del norte global o los países del centro históricamente. ¿Dónde están colocadas estas plantas donde se producen las vacunas? Bueno, ese es el mapamundi que está al lado y también les da una idea de cuáles son los puntales del desarrollo capitalista y contemporáneo. ¿Cómo se desarrollan o cómo se producen las vacunas y los insumos para ellos? La OCDE tiene una campaña que dice lo más importante para las vacunas ya no son solamente las fórmulas, o no son específicamente las fórmulas, sino señalan lo importante son las cadenas globales de valor y dónde están los que producen los que se requiere para hacer vacunas. Y ahí los tienen. Los exportadores de ingredientes, de los elementos para aplicarlas, de los elementos para conservarlas, para preservarlas, como los refrigeradores. Y al final lo que vemos ahí es que se confirma que el mundo está básicamente en tres polos, en la parte de las vacunas, en la parte económica y en la parte política, en tres polos: Estados Unidos, Alemania, diagonal Unión Europea y China. Y bueno, lo que les decía, la importancia del comercio para el suministro de las vacunas. Gracias, perdonen. En esta perspectiva, el otro elemento fundamental de la dinámica conocida del centro y la periferia es lo que ya nos describieron los colegas, que es el tema de las patentes. Y aquí tengo las tres posiciones que describen esto. Bueno, estamos
las preguntas o la petición que nos hicieron para participar en esta mesa era comentar qué es lo que pasó y qué es lo que viene. Bueno, estamos viendo la luz al final del túnel. Lo que ya vimos es que las capacidades nacionales, económicas, políticas de los sistemas de salud estuvieron a prueba, los regímenes internacionales se pusieron a prueba. Pasamos del sálvese quien pueda a unos esbozos de coordinación, iniciativas bilaterales, regionales y multilaterales que ya fueron también criticadas por algunos de los participantes, y hemos visto que se han desplegado en todos los niveles. Vemos que existe una interesante resiliencia en los sistemas nacionales de innovación, especialmente en aquellos países con suficientes recursos y donde el Estado invierte en ellos. Vimos que las cadenas globales de valor, al menos en la parte científica y en la parte médica, se han revalorizado. Vemos que hay variedades de capitalismo. Por ejemplo, esta idea que nos comentaba el doctor Barrón sobre el tema del capitalismo digital, pero también la aproximación a cómo desarrollar, permitir salvar o no salvar actividades de las economías nacionales. Y finalmente, lo que creo que es más importante, y ya también lo comentaba el doctor Cortés, es un tema de tenemos que caminar hacia la gobernanza global de la salud y de la economía. Perdonen que me haya extendido y en mis 5 minutos comento un par de cositas más. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Sirawan. De hecho, hizo también el uso estricto del tiempo, entonces no se preocupe. Bueno, tenemos varias preguntas, entonces ahorita vamos a pasar a nuestra ronda de 5 minutos, por lo que les pediría que sí, igual hicieran ese estricto seguimiento a su tiempo para que se apeguen a los 5 minutos y nos dé tiempo de las preguntas, porque son bastantes las que nos han hecho llegar. Seguiríamos en el mismo orden que comenzamos, entonces primero le daría la palabra a la doctora Salas Porras. Adelante, doctora Salas Porras. Su micrófono, por favor, doctora. Sí, a la luz de las otras intervenciones que me parecen muy interesantes y que en muchos sentidos se complementan, me gustaría subrayar la importancia de identificar los actores que están adquiriendo mucha relevancia, tanto en el ámbito de la salud, que es en el cual yo me centré, pero también en el ámbito de la economía digital, ¿no? Que no es un ámbito en el que yo haya trabajado mucho, pero sin duda también ahí hay diferentes actores que controlan particularmente el conocimiento, ¿verdad? Porque creo que aquí lo que estamos viviendo a nivel internacional, a nivel nacional también, pero a nivel internacional, es una disputa por controlar no solamente los recursos financieros y económicos, sino el conocimiento, ¿no? Creo que esa disputa en el caso de las vacunas y de la salud en general es particularmente importante, pero me parece que en otros ámbitos también quienes controlan el conocimiento, por ejemplo, el control al que ya apuntaba el doctor Barrón sobre la información sobre todas nuestras, digamos, sobre todas las actividades que realizamos, sobre nuestros proyectos, sobre inclusive nuestra información genética, pues puede tener consecuencias muy decisivas, ¿no? Para el futuro de la economía política internacional. Sin embargo, me gustaría resaltar que tampoco debemos de ser muy pesimistas, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que en el curso de la pandemia han surgido, de hecho yo creo que surgieron antes muchas organizaciones que han formado redes y coaliciones que están empujando por
digamos, difundir una información sobre los riesgos de no, en particular de no contener la pandemia. O sea, está en riesgo nada menos que la humanidad, ¿no? Creo que la última intervención de Biden, cuando ofrece tantas vacunas, apuntan en esa dirección, ¿no? Y me parece que todas estas redes que se han, pues no han surgido porque estaban latentes, pero creo que sí el esfuerzo pues ha adquirido mucho mayor relevancia, tanto por la pandemia como también por las exigencias que la pandemia exige en el ámbito de la información de la que disponemos no solo los académicos, pero quienes toman también las decisiones, ¿no? A mí me gusta inspirarme, o mi trabajo en general se inspira en el libro clásico de Karl Polanyi, La Gran Transformación, porque me parece que una de las ideas centrales de ese libro es cómo la sociedad, cuando se encuentra en una situación de riesgo, provoca reacciones que son multifacéticas y espontáneas, sobre todo porque la sociedad no es suicida y entonces tiene esa capacidad de reaccionar que creo que estamos viendo el día de hoy en todas estas organizaciones. Entonces, pues básicamente me gustaría cerrar con esa nota optimista, a mi juicio, de los esfuerzos que se están realizando en muchas direcciones, ¿no? Y a los que además nosotros nos podemos sumar. Gracias. No, de que a usted, doctora Salas Porras, de hecho en redes sociales le mandan felicitaciones desde Ciudad Obregón. Ahora vamos a pasar con el doctor Carlos Barrón, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Bien, pues agradezco las interpelaciones que se han hecho en esta tarde y bueno, pues sí, perdonen ustedes el atropellamiento que puede hacer que de pronto se haga más énfasis en una cosa que en otra, pero claro que todavía contamos con muchos elementos de esperanza. Yo veo que en este momento particularmente pues es un momento en el cual pues hay muchas cosas en disputa, muchas cosas en riesgo y muchos grupos pues grupos políticos de diferente alcance, de diferente envergadura que pues se disputan, se discute. Posiblemente logremos evitar que se peleen, posiblemente no, de manera abierta, pero tenemos pues esta cuestión de que están pues ciertas fuerzas diciendo, bueno, podemos utilizar la estructura internacional básicamente como la tenemos y a partir de ella establecer un conjunto de regulaciones que los estados acaten de buena voluntad. O pues también tenemos algunos esfuerzos de algunos líderes soberanistas, digamos, en diferentes partes del mundo que rechazan la injerencia de estos organismos internacionales y que buscan imponer dentro de su territorio, pues, digamos, políticas pues, que no pasan por la aprobación de la comunidad internacional. Y pues bueno, Estados Unidos acaba de salir de una presidencia que precisamente golpeó de frente a estas organizaciones. Afortunadamente han mostrado resiliencia, han demostrado adaptación, ahora están de regreso y tienen una oportunidad que podría ser la última. Es verdad lo que dice la doctora Porras, pues bueno, yo creo que para poder pensar optimistamente, yo creo que
lo primero que necesitamos pensar es para qué estamos haciendo las cosas que estamos haciendo. El desarrollo como concepto, como reconceptualización, ¿no? Sabemos, tenemos, por ejemplo, mencionó el doctor Martínez los objetivos de desarrollo sustentable. El doctor Villamar, pues lo que sin duda tenemos las muy buenas investigaciones y pistas que nos da la CEPAL. Tenemos los reportes de las Naciones Unidas en diferentes áreas. Entonces hay con qué, ¿verdad? Ahora la pregunta es cómo la sociedad podrá pues lograr esto. Yo creo que los escenarios, los dos escenarios pesimistas estamos en una situación de cambio climático en donde la tendencia actual es un empequeñecimiento de la población beneficiada y una ampliación de los mecanismos de control y vigilancia para la población en general. Está también en este momento pues, la confianza, la idea de que la energía va a alcanzar para sostener este capitalismo digital, para mantener un supuesto desarrollo verde como el que enarbola Biden, pero que pues básicamente se trata de seguir produciendo al máximo nivel y que va a alcanzar la energía, van a alcanzar los materiales para seguir haciendo básicamente lo mismo, pero ahora sin usar popotes. Entonces, están esas dos grandes tendencias. La pregunta es la tercera, y ahí voy a tener que terminar. ¿Podríamos nosotros, por ejemplo, en caso del capitalismo digital, preguntarnos, hacer un desarrollo informacional ciudadano basado en objetivos de desarrollo sostenible? ¿Podríamos nosotros mantener instituciones académicas, instituciones ciudadanas autónomas que logren mantener esa agenda, o las vamos a perder al término de esta pandemia? Yo creo que esa es la disputa que se está dando en este momento y la podemos ver en diferentes niveles y dimensiones. Y por supuesto, pues cada quien tendremos nuestro punto de vista y ojalá que en 5 años y en el 2030 estemos diciendo, fiu, pasó cerca. Ahí me detengo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Barron. Ahora vamos a dar la palabra al doctor Martínez, por favor. Muchas gracias. Voy a leer las conclusiones de mi ponencia que van en el sentido que ya se marcó por parte de la doctora Porras, el doctor Siragüen y el doctor Pastor. Salas Porras, perdón. Salas Porras. La compra del nuevo pensamiento endogámico puede inclinar al mundo a una endogenización reflejándose en el amurallamiento de los nacionalismos y del proteccionismo económico mediante nuevas estratagemas de comercio justo, siendo la inflexión una ruta sinuosa y difícil de transitar. Ante el nuevo nacionalismo económico y el patriotismo comercial, a través de sus leyes, Estados Unidos defenderá el interés de su seguridad comercial. En la segunda década del siglo XXI, el mundo tendrá importantes cambios que bien pueden conducir a la sociedad internacional a una transfiguración o igual podría desembocar en una inflexión. Precisamente hace un siglo, con base en la Conferencia de Paz de París de 1919, que daría paso al Pacto de la Sociedad de Naciones, se precisaba el dictat que permearía los años 20 del siglo pasado. Al igual que hace un siglo, hoy el sistema internacional se encuentra ante una reconfiguración que puede impulsarse mediante la cooperación y el multilateralismo o el unilateralismo y el aislacionismo. Hoy la agenda internacional puede modificar la normatividad mundial, pues resaltan temas como
migración, medio ambiente, nuevos procesos tecnológicos, cadenas globales de producción, gobernanza, desigualdad, que nos puede conducir a un nuevo estadio. Sin duda, las relaciones internacionales se encuentran en un momento de cambios y de diversos retos. Las sociedades y los escenarios se transforman constantemente, propiciando el surgimiento de nuevos problemas y nuevas formas de percibir la realidad internacional, siendo estas, en el marco de las ciencias sociales, las que han tenido que enfrentar nuevos y mayores retos en su objeto de estudio. Las nuevas problemáticas de la sociedad global y de su estudio implican definir un papel estratégico para las ciencias sociales y en particular para la disciplina de las relaciones internacionales, que analizan los procesos de cambio social, económico y político a escala mundial. Por lo tanto, los estudios en relaciones internacionales deben aportar conocimientos precisos sobre las nuevas pautas de interacción global e internacional, al mismo tiempo de profundizar en sus propios proyectos de construcción científica. En este sentido, en esta década estaremos profundizando en el análisis y discusión de los siguientes temas: la transformación de la cosmópolis, la constelación posnacional, desigualdad y exclusión, revolución 4.0, el comercio justo, el nuevo comercio justo, el alcance de los ODS, las religiones como actores globales, crimen organizado transnacional, seguridad cibernética y digital, los espectros del comportamiento del poder, los ajustes en finanzas públicas ante el impacto económico de la COVID-19, la nueva gobernanza, la geopolítica del coronavirus, la seguridad sanitaria ante el nuevo nacionalismo, el futuro de la juventud, exclusión o inclusión, y por supuesto, esto nos conducirá hacia un nuevo ecosistema civilizatorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Martínez. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Siragüen, por favor. Gracias. Completamente de acuerdo con la doctora Salas Porras. Carol Polanyi es un buen faro en los tiempos buenos y en los tiempos malos, particularmente en estos últimos. Y en algunos de los puntos que comentaron los otros ponentes, me hicieron recordar el famoso discurso de Gunnar Myrdal cuando recibió el premio, su conferencia Nobel, cuando recibió el premio Nobel en el año 74. Entonces ahorita me puse a buscarlo y él justamente tiene una expresión buenísima, que es, en la tradición de Occidente, que están muy bien acostumbrados a mezclar los más bajos comportamientos con los más altos ideales. Y en muchas de las cosas que podemos percibir en estos meses de pandemia, ha sido en muchos casos un cinismo descomunal por parte de actores de las relaciones transnacionales. Y yo creo que tienen razón, hay un punto de que vivimos tiempos de disputas interesantes, pero que hay que verlos con optimismo. Por supuesto que se pueden hacer muchas críticas a los clubes de gobernanza, porque carecen de legitimidad al no tener suficiente representación, al no representar la voz de la mayoría o de muchos que quedan excluidos, pero que creo que tienen por el otro lado la ventaja de la eficiencia y de dar resultados. En este caso, a mí me parece que la labor que ha hecho México en el G20 ha sido bastante buena en el caso de la pandemia, y que también ha servido para dinamizar procesos dentro de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, creo que tenemos por ese lado perspectivas positivas, que no hay que perder la esperanza. Y en el caso que se comentó varias veces aquí con el tema del comercio y de, por ejemplo, las patentes de las vacunas, tenemos que esperar, tenemos que observar y tenemos que presionar, y los países tendrán que presionar para tener una OMC que ahora tiene un nuevo liderazgo, que es un liderazgo del sur, que es un liderazgo de una mujer, para presentar una agenda que
que dinamice la OMC en un sentido de mayor justicia económica, ¿no? Suena como algo muy de los años 70, sí. Ahora que lo pienso, creo que a mí me gusta mucho lo vintage. Es una cosa muy de los años 70, la justicia económica internacional, pero esos principios de hace 50 años siguen siendo válidos. Entonces, pues solo quería comentar eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Villamar. En redes sociales, Ramira Valencia le manda el comentario: qué honor que personas tan preparadas como el doctor Villamar nos representen en el mundo, más diplomáticos así. Y le mandan saludos sus colegas de la Fundación Frederick Ebert. Bueno, voy a hacer ahora las preguntas. Igual, tenemos bastantes preguntas, unas generales y otras direccionadas. Entonces, voy a hacer las preguntas primero, las que están dirigidas a cada uno de ustedes, para dar la palabra en el mismo sentido que la hemos estado dando. Entonces, para la doctora Salas Porras, sin considerar a los países pobres y menos adelantados, ¿cuál es su opinión en relación a la idea de liberar las patentes? Esto puede resultar en incentivos negativos a las inversiones en ciencia y tecnología en países emergentes. ¿Puede esto generar gobiernos conformistas y ampliar la dependencia en ciencia y tecnología, incluso en sociedades conformistas? Adelante, por favor, doctora. Bueno, yo creo que este argumento es, bueno, primero, muchas gracias por la pregunta, porque realmente está en el centro de la disputa, ¿sí? ¿Hasta dónde se debe de controlar el conocimiento? Las patentes ha sido el recurso institucional que se ha elaborado para controlar el conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento es algo que es muy difícil de controlar, ¿verdad? Porque yo produzco conocimiento, lo vendo, pero no renuncio a él, ¿verdad? Entonces, eso es un bien que es, digamos, muy, de muy difícil control, ¿verdad? Pero sobre el que se han invertido muchos esfuerzos, digamos, para impedir que este sea utilizado ampliamente, a pesar de que un porcentaje muy alto del conocimiento, como lo mencionaba yo, por lo menos en materia de salud, pero en otros ámbitos también, es producido con recursos públicos. ¿Qué significa eso? Que son recursos pues, que provienen generalmente de los impuestos. Y sin embargo, es un conocimiento del que se benefician sobre todo quienes patentan ese conocimiento, que generalmente son grandes transnacionales. Entonces, ese argumento del incentivo es muy importante, digamos, matizarlo. Es cierto que las empresas deben de tener un incentivo para investigar, pero también es cierto reconocer de dónde vienen los recursos para la investigación, ¿no? Y sobre todo también el hecho de que al patentar se monopoliza ese conocimiento. Entonces, creo que se tiene que buscar un equilibrio entre la necesidad de incentivar la investigación y también la necesidad de que el uso de ese conocimiento sea más amplio, porque además el conocimiento, aparte de tener esa característica, digamos, un tanto etérea, de que no es difícil de controlar, también es un bien colectivo que generalmente en todos los ámbitos se produce a través del esfuerzo de muchas generaciones. Entonces, y sin embargo, bueno, pues quienes se benefician de él no necesariamente son los que más han invertido en producirlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se tiene que buscar, digamos, un equilibrio entre estos dos argumentos, si se quiere, ¿sí?
Muchísimas gracias, doctora Salas Porras. Bueno, no es una pregunta dirigida, pero sin embargo, en torno al discurso que presentó el doctor Barrón, yo creo que podría ser el indicado para respondernos esta inquietud. ¿Cuáles son los riesgos a la privacidad de las personas ante el crecimiento de las empresas transnacionales en el mundo de la Internet? ¿De qué manera se puede contrarrestar ese poder desde el sur global? Pues la pandemia les brindó más poder. Nada más, muchas gracias. Pues es una pregunta, pues es la pregunta ética del momento. Yo creo que yo aquí partiría, acompañaría a Slavoj Žižek en el supuesto de reconocer que estas aplicaciones y la red de redes es un espacio privado y no público. Y en ese espacio privado hay reglas privadas que incluso se le pueden imponer al presidente de la nación más poderosa del mundo. Entonces, creo que eso es muy importante de tener en mente, porque hay como una idea sobre lo público, lo privado, que es si se ha ampliado, si es una intromisión a la privacidad. Yo cambiaría esa perspectiva y diría, cuando estamos aquí, por un lado estamos en la Universidad Nacional Autónoma de México y estamos en un espacio abierto, plural, en donde pues nos iluminan ideas pluralistas, ideas de conocimiento, y en ese espacio pues así lo llevamos a cabo. Pero cuando estamos adentro de esta plataforma se vuelve un espacio privado también, ¿no? Y entonces la información que nosotros generamos, tanto la que generamos a propósito como la que no sabemos que estamos generando, se está llevando a servidores y se están guardando y procesando de maneras que ignoramos por completo. Y eso está pasando más allá de nuestras fronteras. Entonces, muchas veces nos preguntamos, bueno, es que, ¿cómo deberíamos proceder? Bueno, pues este es un espacio privado. Yo uso la analogía, y espero no alargar mucho, uso la analogía de lo que eran los jardines de un centro de cualquier pueblo, de cualquier barrio, a donde íbamos a caminar un ratito en la tarde o el fin de semana y nos tomábamos un helado. Ese era un espacio público. Cuando cambiamos esos espacios por ir a hacer lo mismo, pero a un centro comercial, estamos en un espacio privado y tiene otras reglas, tiene otro funcionamiento, tiene otros fines, aunque nosotros hagamos lo mismo o creamos que estamos haciendo lo mismo. Entonces pasa algo muy parecido con el Internet, pasa con nuestras relaciones interpersonales, con nuestras relaciones amistosas, con nuestras clases, ¿no? La manera en la que se está construyendo esto es en un nuevo territorio que no es público. Y entonces, pues, por tanto, no solamente no es de todos, que sería la definición de público, sino particularmente no es nuestro, ¿no? Sino es controlado por alguien más. Y yo creo que eso es importante tenerlo en mente para poder iniciar esa conversación. Yo pensaría que sería como la base. Y por último, nada más para terminar ese pedacito, recordaría también a un clásico, porque creo que también aquí estamos necesitando regresar. Y hay un texto clásico de Rorschach que nos alerta sobre las limitaciones y contradicciones de la tecnología informática. Hay muchos lugares comunes sobre la tecnología informática como siendo desarrollo en sí misma, ¿no? Decir que la educación, una buena educación, es aquella que incorpora computadoras, que incorpora presentaciones, que incorpora tecnología de punta. Y los que trabajamos en la educación sabemos que eso no es así. La tecnología no es en sí una panacea, sino tiene que ir en una dirección. Entonces, los textos de Rorschach de los años 80, a contracorriente, criticando la tecnología informática, puede ser que nos ayuden ahora tal vez a comprender cómo balancear un poco cuántas esperanzas tenemos puestas en estas máquinas y cuán diferente es el procesamiento de información de una máquina de lo que hace o debería hacer
la mente humana cuando piensa. Nada más para cerrar, cuanto más nos acercamos a niveles de certeza, más cerca estamos de la inteligencia artificial. Pero cuanto más estamos en el ámbito humano, más incertidumbre tenemos. Entonces, estamos ahí. Es una experiencia humana y pues estamos teniendo valores, en fin. Para mí, en el corazón de la discusión están esos tres temas. La propiedad de quién es el ciberespacio, el alcance de la tecnología informática, la dirección que tiene, y por último, pues, o principalmente en el centro, pues mantener nuestra humanidad y nuestra pluralidad. Ahí me detendría, por supuesto, faltaría todo lo de la sustentabilidad, pero supongo que eso lo comentará el doctor Ignacio. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Barrón. Y una disculpa, antes el chat de Zoom me permitía compartirles antes sus preguntas para que también las pudieran leer antes y preparar a lo mejor un poquito antes de su respuesta. Pero bueno, tenemos varias preguntas para el doctor Ignacio Martínez. La primera es, ¿una gobernanza multilateral es posible con las potencias en un contexto de incertidumbre? ¿No provoca justo lo contrario? De Mariana Vargas, es la misma, esa es la de Mariana Vargas, de Valeria Olvera. Para el doctor Ignacio, ¿hay alguna manera de que en México la pueda apoyar tras la pandemia a las pymes? No sé si se entendió muy bien esta pregunta. Déjenme ver si viene más adelante. De que el gobierno de México apoya a las pymes tras la pandemia. ¿Qué se necesita para no hablar de un crecimiento únicamente exógeno? Esa sería la pregunta. Y déjenme ver porque parece que teníamos otra más. Creo que hasta el momento esas serían las dirigidas específicamente al doctor Martínez. Por favor, doctor Martínez. Sí, muchas gracias por las preguntas, las agradezco enormemente. Aquí, por supuesto, estamos ante un marco normativo construido estrictamente para el comercio de mercancías o últimamente en la parte referente a servicios. Por ejemplo, con relación a lo que ha abordado la doctora Salas Porras y Barrón sobre patentes y comercio digital o economía digital. De aquí, doctor Barrón, recordando el capítulo 19 del TEMEC, por ejemplo, que se refiere a comercio electrónico, o bien, doctora Salas Porras, en el capítulo 22 del TEMEC, en el capítulo 20 del TEMEC referente a propiedad intelectual, de manera muy particular, encontramos en el famoso artículo 20.F14 que se refiere a biomédicos. Aquí las patentes en México, con base en la nueva ley de propiedad, en la Ley Federal de Propiedad Industrial, que recién entró en vigor ahora el 1 de octubre, pues México va a tener que alinearse a lo que precisa el TEMEC con relación a lo que tenemos en Estados Unidos, por ejemplo. Aquí en México las patentes se liberalizan a 5 años y Estados Unidos, vía 20.F14 del TEMEC, se precisa que se regresen a 10 años, ¿no? Igual, en la parte del comercio digital, el comercio electrónico, con relación a la pregunta de la profesora Valeria Olvera, que me envió un cordial saludo,
¿Qué tanto se apoya a las pymes, viendo el comercio electrónico, ya sea en el TPP, en el nuevo Telecuem o en el TEMEC, pues está hecho para la transición de Amazon, por ejemplo, ¿no? Entonces, de aquí, por más que la doctora Okonjo sea de Nigeria y sea de un país del sur global y llegue a Ginebra, por sí misma no va a cambiar el marco jurídico que está presente en el ADPIC, en el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Internacional de Propiedad Industrial relacionados a comercio, que es ahí donde se está dando la disputa sobre patentes. Una cosa es lo que diga Biden, ¿no? Que se va a apoyar con 80 millones de vacunas, o bien que se liberalice la patente de las vacunas, pero otra es que el marco jurídico de ADPIC no lo permite, ¿sí? Por más que la nueva directora sea de Nigeria, y con todo respeto, no tiene relación, no hay una relación de género, sino es un marco jurídico acorde. Aquí en México, por ejemplo, ¿sí? Vamos a tener es algo que hemos pasado por alto, pero vamos a tener un enorme problema. Ya lo precisó Estados Unidos esta semana, el día de hoy, en la primera reunión de la Comisión de Libre Comercio del TEMEC. México está incumpliendo lo referente a patentes, ¿sí? En este caso agroindustriales, pero que va muy dirigido también a la parte de biomédicos, y que México incumple para el tema que estamos abordando, el artículo 20.F14 del TEMEC, que se refiere estrictamente a esta cuestión de patentes. Aquí veremos cómo es que se da todo este ataque hacia el comercio electrónico, ¿no? Y donde no hay una estructura para, dejemos para las pymes, ¿no? Para las personas en particular. Ya precisaba el doctor Barrón lo que nos decía ayer INEGI sobre los millones de hogares que hay, que en México tienen internet, ¿no? Yo creo que una cosa es la cuestión jurídica vinculada, hecha hacia para las grandes empresas, y otra es la disputa que vamos a tener, ya sea en un país o a nivel internacional, en torno a ese marco hecho precisamente para este gran beneficio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Martínez. Para el doctor Villamar, ¿qué opina sobre la cooperación que se está dando en las relaciones económicas y si realmente estas indican un cambio en la gobernanza? Y una segunda pregunta sería, ¿qué opinión tiene sobre el futuro de la integración económica en América Latina? ¿Qué áreas o temas se deben trabajar? Por favor, doctor. Gracias. Bueno, opciones y el futuro voy a empezar con la última, el futuro de la integración en América Latina. Desafortunadamente llevamos más de medio siglo en esfuerzos de inicio y reinicio de los procesos de integración de América Latina. No es uno, son muchos. América Latina marcha a muchas velocidades y en temas de diálogo político marchamos particularmente lento. Sin embargo, yo no pierdo el optimismo de que en algunas ocasiones, conforme se consoliden constelaciones políticas de actores que tengan algún tipo de afinidad, se puedan avanzar en ciertos grados de integración, por un lado integración económica o también de coordinación de carácter político. Ahora, por favor, ¿me puedes repetir la primera pregunta? ¿Cuál es el...? Sí, claro. Permítame un segundo. ¿Qué opina? Ajá. ¿Qué opina sobre la cooperación que se está dando en las relaciones económicas y si realmente estas indican un cambio en la gobernanza?
Bueno, no estoy seguro que indiquen un cambio en la gobernanza, más bien siguen operando bajo las mismas reglas, un poco en las mismas dinámicas que ya conocemos, aunque se están generando algunos ejemplos que podríamos llamar virtuosos. Me gusta mucho el caso en aquella imagen que yo compartí con ustedes, el caso de la relación de 3 países donde hay actores como Big Pharma, como la fundación de un empresario, de un tycoon impresionante mexicano, y otros 2 países relacionados, que son Argentina y México, ¿no? Entonces, existen casos que pueden considerarse afortunados. Vamos a ver cuáles van a ser los resultados, pero no veo un cambio de lógicas profundas, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Cira. Bueno, todavía tenemos un par de minutos, entonces yo creo que podemos ahondar en una pregunta que hacen de manera general y que yo creo que incluso hasta podría servir un tanto como cierre para la mesa. La pregunta ¿es posible que el multilateralismo se revitalice y retome su importancia ante la lucha contra el SARS-CoV-2? ¿Les parece bien si les doy a cada uno de ustedes la palabra para que nos externen alguna de sus opiniones al respecto? Entonces, la doctora Salas Porras, por favor. Sí, bueno, yo creo que el multilateralismo seguía caminando, ¿no? Había muchos esfuerzos por enfrentar problemas a través de esfuerzos de tipo multilateral, pero me parece que en el caso de la pandemia en particular, yo creo que los esfuerzos deben ir inclusive más allá del multilateralismo, ¿verdad? Entendido el multilateralismo nada más como la participación de diferentes organismos internacionales o la participación de una pluralidad digamos, países. Yo creo que la pandemia debe de, y de hecho yo creo que es lo que está ocurriendo, ¿no? Es un esfuerzo de abajo hacia arriba, a través de una multiplicidad de organizaciones que se han coordinado para empujar, inclusive acorralar hasta cierto punto. Yo creo que la decisión última de Biden, estoy de acuerdo, por supuesto, con lo que se dijo previamente de que no es suficiente la exportación de todas estas medicamentos, que por lo demás ya se ha declarado que son muy insuficientes, o los 80 millones se quedan muy cortos de lo que se requiere. Pero esto no se ha dado de manera gratuita, ¿sí? O sea, hasta cierto punto se ha empujado a Estados Unidos para que asumiera una posición muchísimo más clara, ¿sí? Y no lo hace ni siquiera por razones éticas, lo hace porque está viendo que otros países con los cuales tiene confrontaciones de diferente tipo se le están adelantando, ¿verdad? Entonces, me parece, y la presión desde abajo ha jugado un papel muy importante. Entonces, ahorita yo creo que más que el multilateralismo es digamos, desarrollo de redes de muy diferente tipo, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Salas Porras. Doctor Barrón, por favor. Pues bueno, creo que el multilateralismo también coincide con lo que ha dicho la doctora Salas Porras. Yo creo que es un paso, pero la complejidad creciente que mencionaba muy bien el doctor Villamar hace rato nos obliga a preguntarnos cómo podríamos reconocer esta complejidad y, pues no sé, ir más allá. Entonces, pues se habla, no sé, de instrumentos de cooperación, de asociación estratégica, se habla de integración regional más profunda, por supuesto la Unión Europea
pues tiene sus propios retos pues muy europeos, muy propios de ellos. América del Norte, pues tenemos nuestros propios retos, y América Latina también. Y nosotros además, pues tenemos el reto de que pertenecemos a las dos, ¿verdad? Entonces, tenemos que plantearnos. Particularmente yo diría, bueno, ya no pude abordar el tema de México y quedó pendiente, pero yo creo que pues en algún momento el doctor Villamar mencionó muy atinadamente que el esfuerzo diplomático de nuestro país en la actualidad pues es muy valioso, y lo vimos en el G20 y lo estamos viendo en el TEMEC y lo estamos viendo en pues esta llamada diplomacia de las vacunas. Entonces, pues es lo que empezamos a atisbar es una flexibilidad, ¿ya? Y que es más amplia, más profunda, más dócil que el multilateralismo. Es utilizar diferentes formas de cooperación, asociaciones estratégicas de diferentes sectores. En nuestro caso, pues, población mexicana que vive más allá de nuestras fronteras, en fin, un tema muy complejo que ameritaría una mesa completita, pero me quedo con esto. Yo creo que es un buen, definitivamente, el multilateralismo tiene que profundizarse, se está profundizando, se está complejizando, y por supuesto, pues hay fuerzas que lo retienen. Pues como digo, es un tema muy extenso, pero espero que esto sirva de reflexión para este cierre. En materia de capitalismo digital en particular, pues es todo un tema, ¿no? La regulación del Internet, la tributación de las aplicaciones, en fin, pues van a pasar por instrumentos diplomáticos que son mucho más profundos que simplemente pensar el multilateralismo. Lo que estamos viendo en España con los migrantes, una diplomacia de migrantes, nos muestra que hay una profundización en los niveles de la diplomacia que ya no podríamos considerar multilaterales, pero que encontrarían sus raíces en el multilateralismo. Entonces, ahí me detengo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Barrón. Doctor Martínez, por favor, adelante. Sí, muchas gracias. A diferencia de la crisis de 2008-2009, donde se destruyó capital, en 2020 se detuvo la producción. No se destruyó la producción, se detuvo la producción. A diferencia de la crisis de 2008-2009, no se dañó la salud humana. En 2020 tenemos enormes estragos en la salud humana. Y por supuesto, esto nos encamina hacia qué nuevos horizontes tenemos. En este sentido, es que las relaciones internacionales se encuentran en un nuevo paradigma entre este capitalismo salvaje de la globalización o el capitalismo sostenible de la gobernanza. Es en este aspecto que en los siguientes años será de suyo primordial tomar en consideración los factores que limitan el desarrollo humano para que se implementen políticas multilaterales, programas multilaterales encaminadas hacia un desarrollo sostenible. Y permítanme terminar con una pregunta, subrayando la pregunta que ya realicé. Termino con esta pregunta. En el horizonte hacia el 2030, transitaremos hacia un nuevo ecosistema civilizatorio. Sin duda, en el Centro de Relaciones Internacionales estaremos trabajando al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Martínez. Doctor Villamar, por favor, adelante. Gracias. Ahora sí ya se me cierran los ojitos, perdónenme. 2 de la mañana. Casi 2 de la mañana. No, quiero agradecer naturalmente las preguntas y la oportunidad de estar con ustedes y conversar con los colegas.
la última pregunta, ¿el multilateralismo se está revitalizando o qué está pasando y qué va a pasar con él? Yo creo que incluso con todo lo malo que ha tenido todos los efectos negativos de la pandemia de COVID-19 y los esfuerzos de algunos líderes globales por minar el papel o la legitimidad o las capacidades de organizaciones internacionales importantes, puntales, como sería la propia Organización Mundial de la Salud. El multilateralismo se muestra como la única manera de, así sea tímidamente, coordinar esfuerzos y tratar de encontrar soluciones a los problemas de carácter médicos y después también a los problemas de los efectos producidos por la propia pandemia, como puede ser el tema de deuda para países altamente endeudados, ¿no? Entonces, es una prueba, la pandemia es una prueba de fuego para la sociedad internacional, para los países y para los actores transnacionales, y el multilateralismo es, si no la salida, al menos sin multilateralismo no hay salida. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Villamar. Bueno, pues vamos a hacer entonces el cierre de nuestra mesa. Tenemos aquí al doctor Fausto Quintana, quien nos va a hacer el cierre y yo me voy agradeciendo a cada uno de ustedes la participación y gracias por haber aceptado. Y doctor Fausto Quintana, adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctora Virginia Valdivia. Fue un gusto y le agradezco mucho que nos haya moderado esta penúltima mesa del Coloquio Internacional de Primavera. Pues no me resta más que agradecer las excelentes aportaciones, las reflexiones y la agenda de estudio en materia de economía política internacional, en materia de gobernanza. Hubo muchas preguntas que no se alcanzan a responder, por supuesto, por el tema del tiempo, pero los alumnos seguro van a tener contacto con ustedes en el futuro. Le agradezco a la doctora Alejandra Salas Porras haber iniciado esta mesa, al doctor Juan Carlos Barrón, que sabemos que tiene su agenda siempre muy saturada, pero qué bueno que aceptó estar con nosotros, al doctor Siragüen Villamar, colega de mucho tiempo en la coordinación del Centro de Relaciones Internacionales, pero también en la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y de la Fundación Friedrich Ebert. Villamar, muchas gracias, doctor. Y finalmente al maestro José Ignacio Martínez Cortés, que es profesor de tiempo completo en nuestra facultad, coordinador del laboratorio LACEN, y bueno, un constante maestro, profesor, investigador en materia de economía internacional de nuestro centro. Pues muchas gracias, les deseo muy buena tarde y gracias por el esfuerzo. Les mandaremos su constancia a su correo electrónico. Muchísimas gracias a todos y todas. Muy buenas tardes.